Estás transmitiendo en vivo. Bueno, bienvenidos a la Física del Pensamiento. Hoy estamos transmitiendo desde el Espacio Prado, desde los consultorios. Espacio psicoterapéutico Prado, un lugar hermoso que bien nos sabe recibir. Ahí ya va llegando gente, gracias a los que van llegando. Ceci, ¿qué dice Ceci por ahí? Edgar. Bueno, el día de hoy tenemos un conversatorio muy interesante a larga distancia, por eso también la salvedad de esta hora, porque bueno, vamos a estar conversando con Raúl Durán sobre inteligencia espiritual, que en breve esperemos que se conecte él y nos mande la solicitud para generar la apertura de esta charla. Pero bueno, él está en España, entonces serían las 7 de la tarde de su país, y es un poco la intención de generarle la comodidad para ambas partes. Bueno, mientras tanto, comentarles a las personas que van llegando, seguimos con nuestros vivos. El viernes tenemos un vivo presencial en Don Obdulio. Vamos a estar hablando sobre adolescencias con Juan Pablo Civils, que va a estar presentándonos su libro Adolescienten, así que la invitación está cursada. Todavía quedan unos poquitos lugares disponibles. Recuerden que esto no tiene costo, pero la inscripción sí tiene que pasar por nuestra página web. Ahí saluda un montón de gente, Base P, Joseph, Loana, ¿cómo estamos? Bueno, va llegando toda la gente. Mientras tanto nosotros vamos armándonos acá, a ver si podemos leer mejor los mensajes y no estamos teniendo que acercarnos tanto a la pantalla. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? La cosa viene de inteligencia espiritual. Consideramos que bueno, poder charlar de esto con Raúl, como con Mario lo hicimos, y con otras personas invitadas que van a venir a lo largo de este año, y otros que ya estamos pensando en el año que viene, por un tema de calendario. Bueno, hacemos una por mes, entonces no podemos mechar todas las personas en un mismo año. Pero bueno, ¿qué podríamos entender entonces por inteligencia espiritual? ¿Qué beneficios podríamos tener con intentar desarrollar este tipo de inteligencia? Consideramos que Raúl tiene un interesante recorrido para poder compartir sus reflexiones al respecto. Y bueno, en el día de hoy entonces va a ser la posibilidad de profundizar en este tema. A ver, ahí dice Vas Pepe, será una gran entrevista con Raúl, una persona muy despierta y consciente. Enhorabuena. Bueno, gracias por estar ahí. Sí, esperamos que sí, tenemos muchas expectativas nosotros sobre conversar e intercambiar con Raúl hoy, y también con todos ustedes, todas las personas que están del otro lado, que enriquecen mucho esto. Clau Amigurumi, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Ahí llegó Matías también, se sigue sumando gente. Estamos esperando que llegue Raúl para poder darle el ok de compartir y empezar con este conversatorio. Recordarles también que esto es una base de conversatorio, porque nosotros en realidad no somos ni reporteros ni entrevistadores. A nosotros lo que nos gusta es juntarnos con personas que consideramos que tienen cosas bien interesantes para decir y poder intercambiar, y desde ese lugar también poder nosotros poder generar nuestras opiniones al respecto, y como les decía, más importante todavía, que ustedes puedan generar también este intercambio y que puedan darnos sus opiniones. En este sentido, capaz que esto, mientras esperamos a Raúl, interesante que ustedes puedan ir generando algún tipo de pregunta o de reflexión que el título en sí mismo ya le despierta, ciertas curiosidades o interrogantes que tengan para hacernos llegar, porque la idea es esto: si bien generamos un conversatorio, no sería una entrevista en sí mismo, aunque obviamente en este caso nosotros fuimos a la búsqueda de Raúl y siempre hay preguntas de por medio, pero la idea es conversar, y en ese sentido, bueno, los que están del otro lado también pueden tener un cierto grado de participación haciendo preguntas o comentarios que sean de interés para el tema, que puedan a veces abrir camino a las reflexiones o consideraciones que podemos hacer con el invitado. Dicho esto, bueno, eso, invitarlas
a que puedan ir haciendo algún tipo de sugerencias en torno al tema. Saludando a la gente mientras llega, Francis, Marti, Marisol, ¿cómo viene Marisol? Bueno, mucha gente conocida del otro lado, otra gente que vamos viendo que va llegando por primera vez también. Y bueno, capaz que eso, capaz que para empezar a entrar en calor, para ir entrando en calor, como decía Cristian, ¿qué entendemos por inteligencia espiritual, ¿no? Porque hoy está bastante en boga todo esto de la inteligencia emocional, por un lado, ¿no? Se está trabajando mucho en eso, que es bien importante, pero se nos ocurre que esto de inteligencia espiritual es un poquito menos trabajado o menos compartido de pronto. Bueno, entonces, ¿alguien tiene una idea sobre esas cosas o empezamos nosotros? Capaz que damos algunos segundos ahí a ver si alguien se anima a hacer algún tipo de sugerencia, que entiende por inteligencia espiritual, sobre todo para estos tiempos, ¿no? que seguramente se genera como una especie de despertar. Hay distintas propuestas que bien la tecnología y el internet sobre todo han permitido, como esto mismo que estamos haciendo ahora, poder conocer gente a lo largo del planeta, por decirlo así, de ir dando con gente de México, como ya estuvimos con Ruth Cerezo allá por abril. Ahí se está sumando Raúl, gente de España. Vamos a darle. Bueno, ahí va llegando, ¿no? Ahora sí. Se dio el momento y ahora en cualquier momento va a aparecer Raúl compartiendo. Ahí estamos. Raúl. Hola familia, ¿qué tal estáis? ¿Me escucháis? Te escuchamos muy bien, un honor poder estar acá a la distancia y generando este gran conversatorio, como le decimos nosotros, que sea un intercambio, un ida y vuelta, con la comunidad ahí que está expectante también de querer hacer preguntas y comentarios, que me parece que es lo que enriquece más a todo esto. Fenomenal, bueno. Raúl, un abrazo muy cariñoso para Uruguay, ¿eh? Bueno, igualmente de acá para España y para toda la gente de todos los otros países que está viendo y que va a seguir viendo esto. Raúl, muchas gracias por aceptar tener esta conversación con nosotros. Para nosotros es bien importante esto de poder ir generando redes, como le decíamos antes que llegara, estábamos comentando un poco, que esto más allá de una entrevista es una especie de conversación. Nosotros vamos viendo gente que tiene cosas muy interesantes para decir y nos dan un montón de ganas de charlar con cada una de esas personas. Vos eras una de esas personas que teníamos ganas de conversar hace rato, así que muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, es un honor para mí. Aquí a vuestra disposición, pues para tratar y charlar lo que queráis. ¿Por dónde queréis ir? Espectacular, Raúl. Bueno, para aquellas personas que conocen un poco o no conocen bien, sobre todo en estas latitudes, tal vez, Raúl, te descubrimos con Seba básicamente en esos periodos de cuarentena donde había mucho tiempo para investigar por las redes y por internet. Raúl, bueno, es un poco encargado de la escuela de arquetipos Kabbalah. ¿Está bien presentado así, Raúl? Sí. En realidad es una escuela en la que enseño acerca de una metodología terapéutica que he desarrollado a lo largo de muchos años. Y me considero terapeuta nato e innato. Y luego después, porque ya sabéis que el terapeuta lo es del alma, no es de otra cosa en realidad, ¿no? Y luego, por otro lado, sí que enseño, pues claro, principios que son principios cabalísticos, desde el punto de vista de la Kabbalah, de la sabiduría, del misticismo hebreo, de la Torá, donde hay, para mí, una gran base de todo lo que luego yo pongo en práctica a nivel terapéutico, ¿no? O sea que sí, está bien presentado. Perfecto, Raúl. Yo recuerdo de las primeras cosas que había escuchado de ti, esto en YouTube. Recuerdo que habías hecho una decodificación del nombre Esther, y justo mi mamá se llama Esther, y sin saber, como si acaso tú la conocieras a ella, hacías una descripción de la personalidad y cómo a veces haciendo un análisis de la gematría, interesantísimo.
Y bueno, a partir de ahí te empezamos a estudiar un poco más con Seba a fondo y en muchas ponencias que tú tienes expuestas ahí en YouTube, la verdad que nada, se sabe, se percibe que conoces muchísimo en el tema, que es muy interesante escucharte, por eso también para estas latitudes y la comunidad de la física del pensamiento nos parecía muy oportuno conversar sobre el tema de hoy que nos convoca, Raúl, que era, bueno, esto, ¿qué podríamos entender sobre inteligencia espiritual? Por lo pronto, bueno, el conversatorio pasado había sido con Mario Sabán, y algo que bien ustedes tienen de fondo, que es la Kabbalah, más allá del marco teórico que ustedes manejan, es que le podamos encontrar en conjunto, entonces, ¿qué podríamos entender como por inteligencia espiritual? Pero después esas aplicaciones que le podríamos encontrar como para la vida cotidiana, ¿no? Algo interesante que el propio Mario en su momento decía sobre otras formas de practicar la espiritualidad, es que a veces de poco sirve es que yo me vaya a hacer un retiro, que haga yoga, que haga meditación, que sea todo como una persona muy espiritual y después en la vida cotidiana como que esa espiritualidad no se percibe per se a veces, ¿verdad? Sí, la verdad que es un tema profundo este que me planteas y sobre todo hablando, bueno, primero de todo un saludo a mi gran amigo Mario Sabán, al que conozco y admiro y quiero, y decir que lo que haya dicho Mario estoy de acuerdo con él. No sé lo que ha dicho, pero estoy de acuerdo, básicamente. Pero sí que quiero añadir que realmente inteligencia espiritual en sí mismo, si uno lo observa como una expresión autónoma, pareciera un oxímoron en realidad. Pero no lo es. No lo es porque la Kabbalah enseña que nosotros tenemos distintos niveles de alma. El ser humano, el alma del ser humano, enseña la Kabbalah que vive en 5 niveles. Y sería bueno que empecemos a ver la vida ya como algo que sucede en gradientes. O sea, nuestro nivel de conciencia se sitúa en un cierto gradiente, depende en qué momento de nuestra historia estemos y de nuestra vida personal. Y por eso muchas veces encontramos difícil encajar determinados sistemas de conocimiento o determinados estudios porque somos muy dados a pensar en binario, o 0 o 1. Y no es 0 o 1. Hay gradientes en mitad y esos gradientes son los que nos hacen únicos y suceden en esta realidad en el mundo físico. Dicho lo cual, es en el mundo físico en el que estamos encarnados en un cuerpo, en el que hay la materialidad, donde tenemos que bajar y aterrizar toda la espiritualidad para que tome control de nuestra vida, de nuestro mundo físico. Los cabalistas enseñan que las personas que se dejan llevar básicamente por lo que es la inteligencia del cuerpo, o sea, ya sabemos que nuestro cuerpo físico tiene una inteligencia increíble, es una máquina perfecta, es un diseño impresionante, es una inteligencia en sí misma, es un software muy, muy perfecto, pero es un software que solamente tiene un objetivo, que es sobrevivir. Y está diseñado todo para sobrevivir. Entonces, si nosotros permitimos que el cuerpo dicte nuestra vida, nosotros vivimos en un mundo de supervivencia. Y eso no es vivir. Ahora bien, si hacemos como nos enseñan los antiguos cabalistas, que es alimentar nuestros niveles superiores de alma para que ellos controlen la inteligencia del cuerpo, y sea el jinete el que domina al caballo y no el caballo el que lleve al jinete por donde dé la gana, entonces hablamos de inteligencia espiritual, respondiendo a tu pregunta. ¿La inteligencia espiritual qué es? Ser un perfecto jinete del cuerpo, siendo tú, tu esencia, el alma. Entonces, eso también tiene gradientes. Eso no es 0 o 1. Eso también tiene sus gradientes, que son los distintos grados de conciencia que tiene nuestra propia alma de despertar en función de cómo la vamos alimentando. Esa sería la respuesta que yo te podría dar. Bueno, en relación a esto, ¿no? Bueno, ¿cuántos caballos de bocado andan por ahí en el mundo al día de hoy, ¿no? Básicamente, mira, te diré que hoy en día, vamos a ver, lo que está pasando en la humanidad, en el mundo, no es casual. Es decir, llega un momento, y está escrito por los más antiguos profetas de Israel,
que realmente llega un momento, bueno, y aunque no le prestemos atención a los profetas, vamos a olvidarnos de Israel, de los profetas, de la Cábala, vamos a olvidarnos de todo, y vamos a quedarnos solamente con decir, fíjate lo que está pasando en el mundo, qué mensaje nos está dando la realidad, quién manda de verdad en la realidad, el alma o el cuerpo. Y la respuesta es abrumadora. Quien manda el cuerpo, todo el rato. Entonces, estamos a las puertas, estamos en ciernes de una evolución histórica de la humanidad como conjunto y de los seres humanos, a nivel individual también. Pero ese salto de conciencia lo tenemos que dar de una manera individual para poderse dar de manera conjunta. Es decir, enseñan los sabios que lo único que tú puedes hacer en tu vida, donde tú realmente sí puedes ejercer tu libre albedrío, es en tu vida particular. En las decisiones particulares que tomas tú en tu entorno. Con quién te juntas, con quién no te juntas, qué dieta tienes, qué dieta mental tienes, qué dieta física, etcétera. El resto se da por añadidura, como dicen los evangelios. Es decir, que si de pronto hay un montón de personas en el mundo que alcanzan esa masa crítica famosa, ese centésimo mono del que todo el mundo habla, pues llegará un momento en que la humanidad, como conjunto, sí que ascienda. Pero el trabajo no es un trabajo global. Por eso aprovecho para meter una pequeña cuña, si me permitís, y decir que el discurso dominante hoy en día es que se está buscando una solución global a problemas globales inventados, y que no existe una solución global a problemas globales porque los problemas globales nunca existen y nunca existieron porque son inventados. El problema está en el individuo. Y todo lo que nos quieran vender al respecto de soluciones globales para problemas globales no es más que un avanzar de las fuerzas del mal para controlar mucho mejor el rebaño. Sin duda, porque tal cual como lo decís, ¿no? Nosotros poco tenemos que hacer frente a esto de la globalidad. Ahora, Claro. muchísimo sí tenemos para hacer cada una de nosotras, cada uno de nosotros, en referencia a nosotros mismos. Desde ese lugar, nosotros con Cristian, desde la física del pensamiento, hablamos siempre, bueno, del ser como una unidad, pero constituida por una multiplicidad de dimensiones, ¿no? Nosotros desde los consultorios, los dos somos psicólogos y trabajamos por lo menos y pensamos en esto de tratar de generar mucha conciencia individual en cada una de estas dimensiones. Bueno, los pensamientos, cómo pensamos y por qué pensamos de esa forma y para qué, las palabras, ¿no? Las maneras de hablar y las palabras que elegimos decirnos a nosotros mismos y a las otras personas, las emociones, todo el registro emocional, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestras acciones, y después tenemos unas dimensiones que son más, nosotros decimos como el ámbito de lo territorial, que tienen que ver con lo social, lo corporal y lo espiritual, justamente. Y lo que tratamos de transmitir constantemente es esto de la importancia de generar una conciencia lo más plena posible de cada una de esas dimensiones, en nosotros mismos, en nosotras mismas, para generar cambios. Y uno va viendo, por lo menos va viendo. Nosotros nos pasa mucho en los consultorios, ¿no? Cuando trabajamos con personas, esto de que cuando una persona empieza a generar esos cambios para sí misma, empiezan a pasar como cosas mágicas alrededor, que uno diría, che, esto no tiene que ver con la persona en sí misma, pero sí que tiene que ver, ¿no? Claro. Porque realmente es del entorno de lo mágico. No, totalmente de acuerdo. Es decir, en el momento en el que tú cambias, cambia tu realidad. Mira, escuchándote me viene a la cabeza una escena maravillosa de la película Encuentros con hombres notables, que narra un poco la vida de Gurdjieff. No sé si la habéis visto, pero la recomiendo, está por ahí en YouTube. Y en un momento dado, el joven Gurdjieff le pregunta a un sabio sufí y le dice, ¿qué tengo que hacer para cambiar? Y el sabio sufí, así muy, en fin, muy serio y muy solemne, ¿verdad? Le dice, el ser humano es muy complejo. Dice, hay que cambiarlo todo o nada. Es decir, a mí me tardó en entender realmente la respuesta porque me di cuenta de que es así. Es lo que tú te estabas refiriendo justo recién ahora, que como tenemos tantas dimensiones interiores, cualquier cambio que hagamos en una de las dimensiones, como es un circuito interconectado, lo cambias todo. Y es literalmente así. Es así, sí. Raúl, hay algunas preguntas que
que bueno, cada uno en su propio recorrido ha tenido, las tiene y tal vez podemos ir encontrando respuestas nuevas en función de que vamos cambiando la pregunta. Pero algunas que sean como más llanas para aquellas personas a veces que se sienten un poco perdidas en sí mismos o no le encuentran cierto sentido a las cosas o a la vida en general. Hay algunas preguntas que son más de corte clásico, por decirlo así, que es, che, ¿para qué me serviría la inteligencia espiritual? O cómo poder despertarla, ¿no? Si bien son dos preguntas que podríamos estar una hora hablando sobre cada pregunta en sí misma, sobre cada pregunta, pero ¿qué le podríamos decir, ¿no? Un poco a la gente? Como si acaso hubiera una edad esperada en que todos tenemos que tener ese despertar, y si no despertaste a tal edad es como que te pasó el tren, ¿no? Entonces Mira, es muy interesante como poder acercarle un poco más de optimismo a la gente. ¿Cómo nos damos cuenta cuando estamos despertando esa inteligencia? Si hay algo que se te pueda ocurrir para poder empezar a darle más cotidianidad a esas preguntas que a veces parecen obvias y fáciles de responder, pero que incluso a veces hasta los más escépticos, ¿no? Son como que le pegan duro a ese tipo de preguntas, porque como a él no le pasó todavía, tiene una respuesta armada para negarlo, ¿no? sí, es que me estaba riendo porque me estabas haciendo recordar, es que me estáis haciendo recordar flashback del pasado. Eh, Mira, recuerdo, ahora te voy a contestar, pero vas a ver que tiene relación. Recuerdo hace como fácilmente 10 o 12 años, un señor que me llamaba cuando yo estaba haciendo terapia, cuando yo era terapeuta puro, uno a uno, one to one, sesiones, y, y entonces yo estaba muy metido en el mundo de la bioneuroemoción de Enrique Corbera, donde yo formaba parte de su equipo docente, y entonces no éramos muchos todavía en el mundo. Y entonces, en un momento aquello dio un boom y había una gran demanda, ¿no? Y de pronto todavía funcionábamos con los celulares, todavía no había tanto el rollo que hay hoy de WhatsApp, que es mucho más respetuoso, por cierto, ¿no? El WhatsApp, porque no es que es como tan invasivo como el teléfono, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces todavía funcionaba el teléfono muy bien y recuerdo, recuerdo uno de los señores que me llama, no se me olvidará, de Jerez de la Frontera, con un acento andaluz cerrado. Y en un momento dado, que yo le explico un poco en qué consiste la terapia y tal, dice, pues a mí esto no me convence. Digo, pues muy bien, pues no pasa nada. Digo, pues encantado de hablar con usted, después de hablar 20 minutos con él, ¿eh? No te lo pierdas. Dice, pero bueno, pero convénzame usted, convénzame. Digo, mire usted, no, esto no funciona así, yo no tengo necesidad de convencer a nadie. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú me preguntas por los signos que hacen ver que uno está despertando, la persona no necesita que se la convenza. La persona ya sabe que está despertando. La persona ya tiene, en inglés se dice el knowing, ¿no? El insight. Si tiene el conocimiento interno, la voz de su alma, podríamos decir. ¿Ves? Nos metemos en un lenguaje que en realidad se queda corto para describir a las dimensiones que accedemos, pero la persona lo sabe, el alma lo sabe. Y cuando uno lo sabe, entonces no tiene necesidad de nada y solamente busca. La única necesidad es seguir buscando. Y busca, y cuando uno tiene mucha más sed, entonces busca con más ahínco y entonces se encuentra. Y entonces se topa con el vídeo de YouTube adecuado, con la persona que le da la palabra adecuada, con el libro adecuado, lo que sea. Y ahí es donde sucede esa magia a la que te referías tú, ¿no? Pero lo fundamental es cuáles son las señales. Mira, hay una señal también que para mí es fundamental, que la persona incrementa su grado de dolor. Cuando la persona incrementa su grado de dolor y cada vez le duele más, lo que sea, ya sea un dolor físico, o porque ya sabemos que el ser humano es uno con muchas dimensiones, como estamos hablando, ¿no? Tenemos una visión holística del ser humano, ¿no es cierto? Y del mundo, y del ser humano en el mundo. Cuando se incrementa el nivel de dolor, cuando la persona tiene un nivel de dolor alto, esa persona sin duda debería empezar a hacerse preguntas de qué tiene que cambiar en su vida. Probablemente todo. Yo soy muy radical, os lo digo. Probablemente todo. Y desde luego, si tiene una grandísima enfermedad, entendida enfermedad en los términos de la medicina alopática, es decir, ese proceso al que se llama enfermedad, y si la enfermedad cuanto más seria es, más cosas tiene que cambiar. Y si resulta que la persona está sumida
en temas que, bueno, vosotros domináis más, ¿no? Porque son temas más psicológicos, de ansiedad, estado depresivo, manías, depresión, en fin, ya sabéis, la montaña rusa. Oye, ahí ya la persona tiene que preguntarse qué hago con mi vida, ¿no? Muchas personas no se hacen la pregunta porque siguen metidos, siguen dormidos a nivel espiritual. Cuando me preguntabas qué era la inteligencia espiritual, pues yo te respondía de esa manera, ¿no? Es que el alma empieza a tomar el control. Ahora, ¿cómo hago yo para que el alma empiece a tomar el control? Primero, siendo consciente de que tengo un alma. Si no soy consciente de eso, no se puede ser consciente de una manera científica ortodoxa, de la manera que la ciencia ortodoxa existe hoy, tratando de demostrar paradigmas que trascienden con mucho su modelo. Es ridículo. Entonces, eso no puede ser demostrado. Es un sentimiento, es un estado de ánimo, es una emoción. Vosotros como psicólogos lo sabéis bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi estado de ánimo? ¿Cómo me siento? ¿Me siento que estoy en mi lugar en el mundo? ¿Siento que soy feliz? Si la persona siente que no está en su lugar y que no es feliz, que se plantee, que se pregunte cosas y que diga qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Eso es lo que puedo aportar. Yo creo que, tal cual como vos decís, Raúl, y pensar, ¿no? Porque, claro, nosotros como psicólogos trabajamos específicamente con cosas que no se pueden ver, no se pueden tocar. Entonces estamos acostumbrados a trabajar con lo que no se ve y con lo que no se toca, pero que sí se manifiesta, ¿tá? Que no lo podamos ver y que no lo podamos tocar, no quiere decir que no podamos ver y no podamos generar conciencia de esas manifestaciones, ¿sí? Claro. Entonces, cuando nosotros, está bueno también decirle a las personas, ¿no? Cuando nosotros proponemos esto de hablar de espiritualidad, nosotros no estamos hablando de religiosidad, ¿no? Ahora la religiosidad será una forma más de llevar adelante la espiritualidad, pero nosotros no estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de un plano que nos compone y que nos compone a todas las personas. Es como Cristian dice muchas veces, por más que yo crea o no crea en esto, esto pasa y estas cosas están pasando en nosotros, ¿no? De hecho, bueno, la psicología, más allá de esto de la idea general que tienen las personas y en su etimología, a lo que apunta es a el conocimiento del alma, justamente. Claro. No estamos hablando del conocimiento del pensamiento humano, sino que a lo que invita es a explorar el alma. Claro, en nuestros tiempos, y capaz que desde hace unos 200 años para atrás de humanidad, se han coartado un montón de puertas que antes estaban de pronto un poco más abiertas hacia esos lugares de exploración, y se ha, en nombre de esto de las ciencias duras y puras, se han cerrado un montón de puertas. Por suerte creo que estamos en momento de empezar a abrir las puertas, pero eso, como tú decías, es una responsabilidad de cada persona, ¿no? Cada persona genera el momento de abrir sus propias puertas, de soltarse un poco de sus propias cadenas, ¿no? Que son cadenas también generadas a partir de todo un pensar social, del cual no podemos escaparnos. Claro. Pero en esto que vos decías, Raúl, también, en esto del sentir, ¿no? Nosotros decimos muchas veces también que como personas venimos equipados con una especie de brújula interna que nos marca el camino. Lo que pasa es que culturalmente, y creo que culturalmente, se nos enseña a anular esa brújula, ¿no? Se nos educa y se nos entrena para anular esa brújula, ¿no? Porque básicamente, a mí lo que me hace sentir mal es lo que está mal para mí. Claro. Lo que me hace sentir mal es lo que está mal para mí. Ojo, que acá no estamos hablando de escapar al malestar, sino dejarlo transitar por el cuerpo y poder generar una conciencia de ese malestar para poder salir. Lo que me hace sentir bien es lo que está bien para mí. Pero también en estos tiempos de engaños, lo que tenemos que diferenciar es que lo que está bien para mí es lo que me hace sentir bien, pero me hace sentir bien antes, durante y después. Si no, estamos haciendo trampa y vivimos en un mundo que nos invita permanentemente a hacernos trampa. Así mismo es. No, completamente de acuerdo contigo. Fíjate que conforme te estaba escuchando, me venía a la cabeza porque estabas haciendo alusión directamente a ese estado de inmanencia que es el alma, que independientemente de lo que pase, de alguna manera tiene una conexión y un conocimiento de su conexión con eso que se llama lo absoluto, ¿no?
Entonces, ¿qué clase de absoluto eres que te dejas afectar por cualquier cosa? Por supuesto que lo eres, porque claro, porque tenemos una personalidad concreta, tenemos el personaje, pero también somos lo absoluto, es que somos todos. El problema es que no se nos educa, en realidad se nos adoctrina. Entonces, claro, dentro de un adoctrinamiento es una programación muy fuerte, muy potente durante muchos años para que tú veas el mundo que te quieren hacer ver. Mira, me hace acordar también de la descripción que hacía magnífica Carlos Castañeda en su obra de Don Juan, ¿no? Y él decía que los hombres, el ser humano, lo que hacen es describirle el mundo al niño que nace. El niño nace y no tiene referencia. Por lo tanto, fíjate, la Cábala enseña que cuando el alma se encarna en el cuerpo le produce amnesia sobre todo el conocimiento que el alma tiene, que es el conocimiento infinito, ¿no? Pero entonces el alma entra en el cuerpo le produce amnesia al alma, el alma se olvida de todo. Aquí, debajo de la nariz, tenemos una hendidura, ¿verdad? Aquí debajo de la nariz tenemos todos una hendidura que en el Talmud se dice que se llama el golpe del ángel, porque es la hendidura que te da el ángel aquí para que te olvides de todo cuando naces. Y esta es la marca que queda. Es bonita la historia, ¿no? Es bonita la historia. Pero en realidad lo que se hace es que son los adultos los que nos describen la realidad. Ojo, y no cualquier adulto. Los adultos con autoridad, los que consideramos que tienen la autoridad. Puede ser el padre, puede ser la madre, puede ser el maestro, puede ser una vecina, un vecino. Si nosotros le arrogamos la autoridad, le atribuimos la autoridad a ellos, ellos pasan a ser nuestros descriptores y diseñadores del mundo. El niño no tiene opción. El problema es que uno nace aquí y nace niño, no nace ya con 46 años. Entonces, claro, todo ese proceso de adoctrinamiento, ahora ponte tú a desaprender y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, porque llega un momento, como decía antes, donde te das cuenta de que, oye, mira, que es que yo hice tic en todas las casillas de lo que me decía esta sociedad de que es ser feliz y estoy amargado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si yo hice tic en todo, fui a la universidad, tic, hice una carrera, tic, estuve con una novia 5 años, tic, me casé, tuve hijos, tengo una hipoteca, tengo un carro, tengo todo, pero estoy amargado. Entonces, ¿por qué estoy amargado? Entonces, lamentablemente, muchas personas se dan cuenta demasiado tarde y lo que pasa que es que entran ya en la cábala, en lo que es la rueda de reencarnaciones, ¿no? Pero independientemente que la persona crea en eso, ¿no? Eso ya no es relevante aquí. Lo importante es tomar las decisiones y saber que cada día es un día que tú tienes el libre albedrío de llenarlo con los actos, con la energía que tú quieras, ¿no? Y en eso también los cabalistas nos han dejado mucha sabiduría. Rabbi Nachman de Breslev decía: llena cada día de tu vida y eleva todo lo que te rodea. O sea, ¿cuál tiene que ser nuestra misión? Elevar todo lo que me rodea. Como queriendo decir, si mi pensamiento y mi emoción está elevada, todo lo que me va a pasar en el día va a ser elevado. Y me va a alimentar el alma. Volvemos a alimentar el alma, que es la inteligencia espiritual. Entonces, bueno, en realidad se trata de qué dieta escojo y sobre todo, yo, como explicaba muchas veces a mis alumnos en la escuela hace años, ya no lo digo tanto, pero voy a volver a recuperar esa frase con vosotros. El número de latigazos que cada uno está dispuesto a recibir es un tema de gusto personal. Totalmente. Sí. Raúl, en este sentido, que bien estamos como monitoreando, ¿no?, los efectos de la cultura, sobre todo una cultura, digamos, más occidental, que se ha basado más en ciertas religiosidades o en una construcción del deber ser. Es interesante a veces cómo la persona a veces va haciendo ese despertar, y ciertamente a veces puedo hablar a título personal. Yo, de hecho, siempre marco un momento puntual en mi vida y una edad puntual, que fue a los 17 años, con una charla con un gran amigo, un hermano de alma que tengo. Pero a partir de ahí para acá es como esto, ¿no? Algo que sugeríamos nosotros en los avances. Cómo a veces los programas mentales que tenemos que ir desprogramándolos para generar nuevos programas mentales, y esa inteligencia espiritual, que si bien es individual, es singular, cómo ir fomentándola
y a veces ciertamente nos sentimos un poco solos, ¿verdad? Como que precisamos que más gente hable un poco de este idioma, de este tipo de temas, y a veces, por lo que veo a veces en el consultorio es lo que un poco a título personal y otro poco traído de la declaración de una y otra vez las personas, que me dicen, che, yo no tengo para hablar de esto con la gente, miro algún video, leo algún libro, pero no encuentro a veces con quién hablar de estas cosas. Entonces, encontrarle una posible relación, Raúl, para conversar hoy de esto, entre la inteligencia espiritual individual y la inteligencia espiritual colectiva, de cómo si acaso hay una tendencia de la conciencia a querer ir reencontrándose, de cómo ir evangelizando un poco el resto, de no querer convencer a nadie de mi entorno, sino que en mi entorno empieza a ver que yo empiezo a funcionar ciertamente distinto, ¿no? Como con otra coherencia, con otra serie de bienestar, pero ¿qué puedes reflexionar o comentarnos un poco al respecto de esto, ¿no? Cuando a veces nos quedamos un poco solos, o qué poder hacer, bueno, es como una lucha a veces entre esta mega cultura que nos dice que acaso tener cosas es capaz de la clave de todo esto, y en realidad yo tengo o no. Tener cosas o ser bellos. No todos pueden ser tan bellos como nosotros, ¿viste? En esta cultura también de la belleza. No, bueno, ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? No, hombre, no hay derecho. No, bueno, fíjate, yo la idea que se me viene a la cabeza es realmente que un poco abundando, ¿no? En lo que estábamos hablando antes, seguimos con el mismo hilo, ¿no? Las personas tienen que tomar responsabilidad, si es que no hay otra. Si es que al final o tomas responsabilidad o no pasas al siguiente nivel. Y a lo que tú recién te referías ahora en tu comentario, yo lo que sí que te diría es que aquí toca hablar de las famosas ovejas negras, perros verdes, bichos raros. Entonces, claro que dentro de un sistema familiar o dentro de un entorno, vámonos con el sistema familiar porque se ve mucho más claro. En un sistema familiar, normalmente la media es de un perro verde por cada sistema familiar. No hay más. En rarísimos casos me he encontrado con dos que suelen ser hermanos, o hermana y hermana, o madre e hija a veces. Y el otro día, hace ya un tiempo, me encontré un sistema familiar que papá, mamá y los dos niños son, vamos, despiertísimos. Eso no lo he visto nunca. He visto una sola vez. Entonces ahí van todos a una, ahí no tienen problema, ¿no? Pero el problema está en la prueba que coge tu alma de querer encarnarte en ese sistema donde tú vas a ser el único, la isla, el que piensa de esta manera y nadie piensa nada más que como tú, ¿no? Y vas a tener que buscar la afinidad y, por tanto, la atracción con otras almas que vibran en tu frecuencia. Y eso tenemos hoy una suerte inmensa, queridos amigos, que se llama Internet, que no existía hace, yo qué sé, 25 o 30 años. No existía eso. Antes te encontrabas a las personas por afinidad, pero te las encontrabas, pues eso, en una conversación, como tú te referías hace un rato, con un amigo. Pero igual, un amigo con otro amigo sigue siendo una isla. Lo que pasa es que hay dos en la isla, pero en realidad la isla sigue siendo isla, cuando son dos. Ahora, hemos pegado el salto tremendo gracias a Internet para que veáis que las tecnologías se pueden usar para lo bueno, para lo malo. O sea, el uso no es lo importante, o sea, es la aplicación, ¿no? Lo que se le da. Que ahora tenemos la posibilidad de tener estos encuentros, de que vosotros podáis difundir, de que haya gente que os siga, que me sigan a mí. Y ya no somos islas, ya empezamos a ser pequeños continentes. Y unos continentes que se van haciendo cada vez más grandes. Y ese océano que nos aislaba cada vez se va quedando más y más pequeño. Y pronto se construyen puentes. Y esos puentes nos unen. Y esto ya no hay quien lo pare, amigos, no hay quien lo pare. Entonces, es cuestión de tiempo, de poco tiempo, tengo que decir, no de mucho tiempo, entonces, bueno, cuando las personas dicen me siento sola, no tengo con quién hablar, chico, mueve el culo, espabila, espabila. Es decir, deja de quejarte, deja de estar en el sillón viendo vídeos de Netflix, deja de perder el tiempo y ponte a la acción porque esta vida, este día que hoy pasó no volverá. Y tienes que aprovechar cada día de tu vida buscando a aquellas personas que estén en tu onda. Y esas personas que están en tu onda a veces pueden estar en un entorno físico, raramente,
pero normalmente van a estar ya en un entorno virtual, que luego eventualmente se pueden conocer físicamente, ¿ves tú? Pero en principio es el entorno virtual el que nos permite esto, en comunidades, en grupos, en canales de YouTube, etcétera. Entonces, bueno, creo que tenemos la herramienta perfecta para la aceleración del despertar espiritual, a la misma vez que es la herramienta perfecta para tratar de censurar, manipular, en fin, todo lo que ya hemos visto, porque en realidad la herramienta es la que es. El tema es el uso que le den, ¿no? Entonces, bueno, nada, mucho ánimo a todos los que son perros verdes, ovejas negras y que se sienten bichos raros, porque aquí creo que estamos 3 bichos raros de nuestros respectivos sistemas familiares y que aquí estamos vivitos y coleando, ¿eh? Y lo que nos queda. Totalmente. Y esto, bueno, hay un montón de gente haciendo comentarios, saludando desde los lugares. Ahí, bueno, dice Salta, Argentina, un montón de perros verdes y ovejas negras ahí levantaron la mano mientras vos ibas hablando. Y en esto de la oveja negra, está bueno también pensar, ¿no? La oveja negra, el perro verde, el anormal, ¿viste? El anormal, el que está fuera de la norma, ¿no? Sí. Yo siempre que pienso en esto de la palabra anormal me da mucha risa, porque si nos ponemos a pensar, un sinónimo de anormal es extraordinario. Entonces, yo invito a todas las personas a hacerse cargo y a empezar a sentirse realmente extraordinarias, ¿no? Que de pronto no es lo mismo que decir anormal, pero es un sinónimo, porque yo no soy una persona ordinaria, no soy una persona ordinaria, soy una persona extraordinaria. Y eso depende de cada uno, de cada una, y que se decida y que se anime, y esto de empezar a poder sentir, ¿no? Porque la realidad se siente, es así, es imposible escaparnos de la realidad, lo sentimos. Y nosotros podemos vivir con angustia, con miedo, con ansiedad y todas esas cosas que están recorriendo permanentemente nuestros cuerpos. Que bueno, en nuestro trabajo lo vemos muchísimo, en personas y en grupos. Parece ser que es parte de la normalidad también propuesta, ¿no? Entonces, seamos extraordinarios, ¿no? Animémonos y digámonos a nosotros mismos orgullosamente lo extraordinarios que somos, ¿no? Completamente de acuerdo. Mira, te diré que la gran magia que sucede por mi experiencia también, vosotros tenéis muchísima experiencia clínica y seguro que la habéis corroborado, ¿no? Pero lo que yo he visto es que cuando esa oveja negra empieza a dar pasos y empieza realmente a ofrecer soluciones distintas de las que se han ofrecido habitualmente en la tradición del sistema, aquello empieza a romper y empieza a brillar. Y hemos nacido para brillar, no hemos nacido para seguir normas, sea quien sea que haya puesto las normas de manera ciega, porque las normas que valen para una generación no sé si valen para otra. Y bueno, ya no quiero ni entrar en el hecho de quién hace las normas y para qué y con qué intención, porque eso nos lleva por un lado completamente distinto, del que algún día, si queréis, podemos hablar, ¿no? Pero no es el caso. Pero lo que quiero decir es que realmente lo importante en la vida para mí es vivir según tus normas, antes de nada, pero que tus normas siempre sean... La primera de tus normas es no dañar al otro y no dañarte a ti. Y como dice también la Torá, amarte a ti, o sea, amar al prójimo como a ti mismo y amar al Dios que hay en ti. Porque de eso está hablando. No se refiere a un señor con barba blanca que vive en el 7º cielo y que está allí juzgando y tú al infierno y tú al cielo. Esos son cuentos para niños. Eso no nos lleva absolutamente a nada. Es nuestra propia divinidad, nuestra propia altura espiritual que mora en nosotros. Lo que ocurre es que la mayoría de las personas está en un estado latente, está en un estado adormecido. Y ese estado hay que empezar a alimentarlo de poquito a poquito para que la persona vaya tomando el control. Sí, sí. Y desde luego, al final, dar cierto con una sociedad donde la norma que rige sea solamente una, que sea el amor. Mira, yo también soy licenciado en Derecho y te puedo decir que, por mi experiencia, en un país o en una región o en una municipalidad, cuando uno tiene un signo de que el país es altamente corrupto es en el número de normas que se emiten. Es decir, a mayor número de normas, mayor corrupción, mayor impedimento, mayor rigor. Por eso nosotros aspiramos ¿a qué? A que cada vez aquí, en el mundo físico, la conciencia de las personas sea tal que solamente rija una norma. La norma del amor. No hay otra.
Totalmente, Raúl. Muy interesante. Sé que lo maneja muchísimo en la Cábala y en otras escuelas de sabiduría muy antiguas. El concepto de la oveja negra. He escuchado a Javier Walkoff también, aparte de ustedes, mencionarlo algo así como que en realidad la oveja negra trae una oportunidad para la familia, porque más allá de las lealtades conscientes o inconscientes que hay dentro de una familia, el alma sabe mucho más de lo que solo la mente maneja a nivel consciente. Entonces, que esa persona irrumpa en esas lealtades que vienen pasando de generación en generación, es lo que el alma está precisando, ¿verdad? No es por una cuestión de capricho, por ejemplo, esto, ¿no? Si todos vienen siendo bajo una misma profesión, vienen siguiendo toda una serie de lealtades, digámoslo así. A veces esa persona, cuando siente muy internamente que no quiere continuar con ese legado, ahí entra como en esa batalla interna mental entre si sigo lo que está diciéndome mi familia o yo en realidad quiero vivir otras experiencias, porque no es por una cuestión exclusivamente mental, sino es que el alma intenta revelarse, el alma familiar intenta revelarse a través de esa persona. Es lo que está necesitando el alma misma, ¿no? Entendiendo como un gran concepto que he escuchado un poco de vuestras escuelas, es como el alma sería un ser que vive en distintos cuerpos, ¿no? Entonces, cuando uno de esos cuerpos empieza a traer agua para el molino, empieza a evangelizar al resto, pero eso, bueno, es un trabajo de larga vida, pero a veces la oveja negra trae la oportunidad para gestar un gran cambio que no tiene que ver con los títulos o las herencias que esa familia tiene, sino con lo que el alma de esa familia está precisando. Y a veces la oveja negra es la apertura, podríamos entenderla así. Y una más, porque mientras que decías esto, Cristian, pensaba, che, y en realidad, como la humanidad es una gran familia, ¿no? Claro. Entonces, más fuerza todavía a cada una de esas personas que está del otro lado en su casa para seguir haciendo fuerza por esta gran familia, ¿no? Y desde ese lugar, de lo distinto y desde creer realmente en lo que se siente. Claro que sí, o sea, es que es completamente tal cual lo habéis dicho. Mira, fíjate, me viene a la memoria lo que dice la Torá cuando Dios le dice a Abraham, vete de la tierra de tus padres. Le dice, lej lejá, le dice en hebreo, márchate de la tierra de tus padres. En realidad, a nivel literal, es márchate de la tierra de tus padres, pero a nivel simbólico es al alma diciéndole que empiece a salir del cuerpo y a dominar al cuerpo. Es decir, la tierra de los padres, ¿qué es? Es el mundo físico, es lo que ya conocemos, lo que nos legaron, un poco esta tradición a la que nos estamos refiriendo, ¿no? Pero cuando el alma toma el control, algo sucede que impacta, como bien decía ahí, en todos y cada una de las almas individuales que a su vez forman parte del alma colectiva, llamado el inconsciente familiar, o incluso a otro nivel, el inconsciente nacional. Claro, no, hay a distintos niveles, ¿no? El inconsciente nacional, el inconsciente colectivo de la humanidad, etcétera. Eso Alejandro Jodorowsky también lo explica muy bien, ¿no? Basado en los trabajos de Jung. Pero fundamentalmente es eso. ¿Sabéis para mí lo que es la clave de la oveja negra? Es creerse su papel de oveja negra. Porque la mayoría de ovejas negras empiezan rechazándose a sí mismas como ovejas negras. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí está, en el famoso viaje del héroe, el rechazo de la misión. No se atreven. Yo estuve así muchos años, ¿eh? No me atrevo. Pero no fue sino cuando tomé una decisión que fue marcharme de mi ciudad, literalmente, a una ciudad muy lejana, fuera de mi entorno, cuando empecé a crecer, pero crecer. Dentro del entorno es muy difícil crecer, pero como todos estamos conectados, como todas las almas estamos conectadas, y eso lo enseña la física cuántica por un proceso que se llama el entanglement, el entrelazamiento, aquello que te estás actualizando en ti automáticamente está actualizándose en todo tu árbol genealógico y en toda tu, incluso en tu ciudad, en las personas con las que ya interactuaste. En todas las personas con las que ya interactuaste, fijaros qué gordo es esto que digo, porque ya hubo un entrelazamiento, entonces lo que está unido
que no lo separe el hombre, lo que una vez estuvo unido, ¿no? Entonces, fijaros hasta dónde llega. O sea, la persona con la que yo una vez estuve interactuado, aunque fueran 5 minutos, yo cambio y una parte de esa persona se entera. Es que es así de heavy es la historia. Entonces, ovejas negras, pues son un papel dentro de este videojuego que les toca tomar una iniciativa. Que cuanto más tarden en tomar la iniciativa, más les va a doler. Pero bueno, el número de latigazos, tema de gusto personal. Yo ya lo he dicho. A partir de ahí, si tomas la iniciativa y haces lo que tienes que hacer, pues tu vida va a florecer y va a brillar porque hemos nacido para brillar. Esa es la realidad. Interesante ahí también capaz asignarle a este concepto, Raúl, de inteligencia espiritual, como bien Seba hoy hacía en esta introducción al comienzo, que, digámoslo así, por suerte y también acompañado, que no es para el día de hoy, el concepto de inteligencia emocional, digo que a veces va acompañado con un trasfondo medio marketinero, pero tal vez esa inteligencia emocional se vea totalmente potenciada cuando uno en realidad puede desarrollar esta de la que estamos hablando hoy, ¿verdad? De poder generar altas frecuencias, de poder desarrollar lo que conocemos como resiliencia en situaciones donde a veces el ego, ¿no? Ante situaciones difíciles tiende a retraerse, tiende a actuar impulsivamente, respondiendo de maneras totalmente poco claras. Bueno, ¿acaso tal vez la inteligencia espiritual tenga mucho más que ver con esto, ¿no? Con esas cuestiones que tú mencionabas sobre ese entrelazamiento cuántico. También se pueden estar hablando hoy tranquilamente de emociones colectivas, que esas emociones de frecuencias altas, y yo tal vez las podría tratar también de sostener en una conciencia colectiva espiritual, ¿verdad? O sea, cuando empezamos a conectar desde otros lugares con esas otras conciencias o almas, porque lo vivimos, ya no lo entendemos, lo estamos comprendiendo en el día a día. Me parece que ahí hay un claro mensaje también para poder como lograr unir qué sería inteligencia emocional. Si no hay inteligencia espiritual, es como que esa inteligencia emocional queda en un determinado nivel, me parece, pero cuando hay un desarrollo de esta otra, aún entre las situaciones más difíciles, me parece que tenemos la oportunidad a veces de trascender o al menos enfrentar las cosas que a veces no nos gustan, que el ego tiende a replegarnos. Sí, tal cual, es así. Yo recuerdo un maestro mío, muy potente, Antonio Blay, un grandísimo psicólogo, se retiró de psicólogo, por cierto, dejó la psicología y se dedicó a la investigación de ese absoluto al que hacíamos referencia. Y para mí era un hombre iluminado, era un alma iluminada en este mundo. Y él siempre explicaba que en este mundo hay dos planos, simplificándolo mucho, ¿no? Dos planos del alma humana. Está el plano vertical, donde uno tiene esa natural anhelo, ese natural anhelo por la trascendencia, por tocar ese absoluto al que hacíamos referencia, por estar en contacto con él. Y luego está el plano horizontal, que es el plano donde suceden las cosas, el día a día, es decir, el plano más psicológico, donde suceden y se viven las emociones, donde los pensamientos son de una manera o son de otra, pero en realidad todo es un todo. Es un todo. Es decir, no. Yo veo que está muy bien que hagamos pedagogía a la hora de, digamos, segmentar la realidad por partes, pero en realidad no se puede segmentar. En realidad estamos hablando de una sola conciencia que está viviéndose o que debería estar viviéndose de una manera total y sin remilgos y sin ninguna cortapisa. Pero ¿qué ocurre? Lo que hablábamos, que obviamente para que el juego tenga algún sentido, pues tiene que tener sus limitaciones, tiene que tener, yo qué sé, tú vas a salir en una carrera, pues vas a correr la maratón de Nueva York, ¿verdad? Pues no, pues a ti tú vas con el brazo atado atrás y vas a la pata coja. Y así es como viene el alma a este mundo. Viene con limitaciones producidas por el mundo de la materia. Pero qué duda cabe que es nuestra responsabilidad darnos cuenta y decidir dar el paso. Y el paso, ojo, la decisión de dar el paso, el ejercicio del libre albedrío se toma cada mañana y cada día, y yo diría a cada segundo inclusive. Entonces, es muy difícil, yo lo entiendo y lo sé, es muy difícil estar todo el día con la atención
plena, consciente, de decir, no, no, es que tengo que decidir así, tengo que decidir así. Uno se encuentra con una situación complicada, de pronto emocional, pues conoce con tu madre, con tu padre, que son personas con las que tienes un apego emocional. Vosotros en consulta seguro que habéis visto mucho de esto, donde hay un instinto atávico que no se puede cortar así como así, ¿no? Ni se puede evitar, ¿no? Pero claro, en un momento dado la persona tiene que decidir si es adulta o no. Y mira, yo le decía siempre a mis pacientes, la típica madre gallina, ¿no? La típica madre gallinácea que tiene a todos los niños, aunque estén casados y con hijos y todo, no importa, ella los tiene debajo de la mesa camilla todos calentándose, ¿no? Y a lo mejor venía y siempre su problema son sus... Se nos cortó un poquito la conexión con Raúl. Vale, están ahí. Hola. ¿Están del otro lado las personas o se nos cortó a nosotros la conexión? Si andan por ahí y nos siguen escuchando, que manden algún mensajito para ver si... Oh, ahí está. Parece que se nos cortó un poco la conexión con Raúl. No sé si ahora estará por ahí. Se cortó, sí. Nosotros quedamos cortados también, Ceci. Estamos esperando que vuelva Raúl por ahí. Mientras tanto, ¿cómo están ahí? Bueno, gente de Venezuela, Argentina, España, México. Se le cortó a Raúl, parece, sí. Solo a Raúl. Bueno, vamos a esperarlo un poquito más porque estaba buenísima la conversación. Igual ya estábamos un poco redondeando. Así que en cuanto se conecte Raúl, vamos a darle un poco la palabra a ustedes, que sé que tienen muchas ganas de comentar y generar un poco de este intercambio, ¿no? Un montón de personas muy extraordinarias, ¿no? Del otro lado, como decíamos hoy. Muchas personas hoy se sintieron una oveja negra, ¿eh? Ahí está, ahí apareció de vuelta Raúl, aceptar. Ahí está, ahora sí. Bueno, desde Chile, Nicaragua, Chile también, Portugal, divino, ¿eh? Qué suerte que estén todos del otro lado. Buenísimo. Ahí está, Raúl. Se nos había cortado un poco la comunicación. Imagínate qué nivel de energía estamos manejando que petó el teléfono, petó el celular, macho. O sea, un espectáculo, Raúl. Estaba hablando de las madres gallináceas, ¿no? Que claro, que venía a consulta, no es que mi hijo me preocupe, digo, pero señora, ¿qué edad tiene su hijo? Dice 50. Digo, pues señora, su hijo ya no es su hijo, usted no lo entiende. Totalmente. Entonces, no, ¿y su hijo dónde vive? No, vive conmigo. Claro, ya son una serie de digamos, desórdenes amorosos, que ahí no vamos a entrar ahora, pero que indudablemente, me refiero con esto que al final, lo mismo, el mensaje es reiterativo, es decir, que uno tiene que tomar la responsabilidad y tiene que saber exactamente dónde quiere estar y qué quiere hacer. Nada más, solamente quería añadir eso. Buenísimo. Bueno, Raúl, estamos como llegando más o menos al final del tiempo pautado. No queremos robarte más tiempo del necesario. Nos quedaremos hablando 3 días de corrido, un café por medio, etcétera. Seguro que la gente que está del otro lado también. Pero bueno, se habrán otras oportunidades de seguir hablando de estas temáticas o ir trayendo otras, ¿no? Lo bueno es que el puente ya está hecho. Y capaz que ahora, en unos últimos minutitos, como para transmitir un poco de lo que está escribiendo la gente y lo que está devolviendo las personas de sus casas del otro lado, porque como decíamos, esta es una construcción colectiva y nos parece sumamente interesante poder, capaz que saber lo que está pensando o sintiendo las personas que están del otro lado. Por lo pronto, un montón de gracias. Un montón de personas que manifiestan ser ovejas negras y ahora con orgullo a partir de estas conversaciones. Qué bueno escuchar siempre a Raúl, saludos, dicen de Argentina, gracias a los 3, dice Nora, bueno, gracias Nora por estar ahí también. Clau, excelente chicos, muchas gracias. Bueno, todo el agradecimiento también es muy potente, ¿no? Mucha gente diciendo gracias y está bueno el agradecer y la potencia. Mucha gente, Raúl, por suerte, para este conversatorio. Bueno, ahí íbamos mirando desde Chile, México, Portugal, España, Colombia, Ecuador, Argentina.
Bueno, todos aquellos que en realidad manejen algo en castellano, creo que los podíamos tener hoy un poco acá en simultáneo. De nuestra parte, Raúl, agradecerte por abrir las puertas de tu casa para poder conversar. Esperemos que en algún momento de acá para adelante incluso nos vamos a encontrar personalmente. La semana que viene, el próximo domingo, de hecho, Mario Sabán va a estar por acá. Nos vamos a estar encontrando con él, así que esperemos en algún momento generar actividades contigo también, que esta misma propuesta que nosotros hacemos virtualmente acá en Uruguay se lleva presencialmente también. Mandarle saludos a los amigos de Don Odulio, que son quienes nos abren las puertas para esto, para generar una especie de fogón cultural donde la gente está ahí más cerca nuestro, no está virtualmente, así que nada, que sea el comienzo de muchas charlas más, Raúl. Totalmente, bueno, yo encantado, os agradezco muchísimo la invitación. Sé que es una invitación y os pido disculpas por adelantado con tanto tiempo de antelación, pero la agenda da lo que da y si no es que no me da la vida ya para tantísimas cosas. No, lo sabemos. De hecho, nomás generar este encuentro lo hicimos hace como 3-4 meses atrás, porque dada tu agenda muy cargada, sabíamos que esto se tiene que hacer con mucha anticipación. Pero bueno, para mí, lo dicho, es un placer que me hayáis invitado a vuestra casa virtual, me he sentido muy a gusto. Tenéis una energía muy bonita los dos y en fin, conecto muy bien con vosotros dos, o sea que gracias por la invitación y no, sin duda, algún día, y espero que más pronto que tarde, nos conoceremos en persona y si Dios quiere allí en Uruguay, que no lo conozco, por cierto, nunca estuve y bueno, sería para mí muy bonito, ¿no? Visitar y hacer alguna cosa por allí, o sea que ya estaremos en contacto y también online, por supuesto, ya estaremos en contacto. Bueno, como dice la frase, Dios los cría y ellos se juntan, así que esperemos que todo conspire para que esto se pueda dar. Bueno, y a la gente del otro lado, la invitación entonces que queda abierta hoy es, bueno, seamos extraordinarios, animémonos, sintámonos de ese lugar y a seguir contagiando este sentir, ¿no? Totalmente. Yo, si me permitís, antes de marcharme, si me permitís un recordatorio de una actividad que tengo gratuita, para todos aquellos que estén interesados, el próximo 26 de junio, en mi canal de... Bueno, no es en mi canal. En mi canal YouTube hablo de la actividad, pero es una clase gratuita que voy a dar sobre Kabbalah y letras hebreas. Entonces, bueno, las personas que estén interesadas, que sepan que es gratuito, pero que tienen que inscribirse, y entonces la animo a que se inscriban. Simplemente eso, va a ser una actividad muy potente y es el domingo que viene. Así que a las 19 horas de España. ¿Se inscriben por tu web, Raúl? Se inscriben por mi web, se meten en arquetiporraulduran.com y arriba verán un faldoncito en amarillo, clase gratuita magistral, día 26, pumba, y ahí se inscriben. Bueno, espectacular, Raúl. Bueno, nos vemos ahí entonces seguramente, Raúl. No, hombre, claro, por eso, primero para que vengáis vosotros y luego para que venga todo aquel que le interesen las letras hebreas, la Kabbalah y todas las cosas que nosotros compartimos, ¿no? Buenísimo, Raúl. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia, Raúl. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron del otro lado. Un Nos abrazo. vemos el domingo, Raúl. Chao. Un abrazo. Chao. Chau, chau. Gracias a todos.